Bienvenidos a otro vídeo de Spirit Dualidad. Quédate hasta el final y conversemos. Las historias bíblicas son más que simples palabras. Descubrimientos sorprendentes muestran que hechos que antes muchos consideraban leyendas sucedieron realmente. La ciencia y la arqueología están descubriendo verdades que podrían cambiar todo lo que uno cree. Número 1. Rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto cautivan a quienes aman las narrativas bíblicas. Hallados en las cuevas de Qumrán, cerca de las costas del Mar Muerto, incluyen porciones de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como escritos que reflejan la vida religiosa de una comunidad judía. Para los estudiosos, estos rollos representan evidencia concreta de que los textos bíblicos fueron transmitidos a lo largo de los siglos con meticuloso detalle y fidelidad incuestionable, según los descubrimientos en las cuevas de Qumrán en 1947, estudiados por los investigadores Eleazar el-Sukenik y John C. Trevor. El descubrimiento de estas copias, que datan de antes del nacimiento de Jesús, ayuda a comprender cómo se preservaron los textos, reforzando el fundamento histórico del Antiguo Testamento. En las cuevas se encontraron fragmentos que, comparados con versiones posteriores, muestran que la esencia de las Escrituras fue meticulosamente preservada. Para quienes leen la Biblia, esto trae la convicción de que los relatos de los profetas, reyes y patriarcas fueron registrados y copiados con rigor. A lo largo de los años, arqueólogos e investigadores han profundizado en cada pergamino, analizando rastros de tinta, tipos de cuero y fragmentos de papiro, para determinar fechas y confirmar la exactitud del texto. El minucioso proceso de verificación y catalogación no ha hecho más que añadir peso a la evidencia. No es solo una coincidencia. Lo que ve allí se alinea con el contenido bíblico actual, fortaleciendo la certeza de que la Biblia no fue distorsionada por el tiempo. La ciencia, la historia y la arqueología siguen dando testimonio de la solidez de estos textos. Jericó y sus muros. La narración bíblica sobre la conquista de Jericó juega un papel fundamental en la historia del pueblo de Israel. En el libro de Josué se cuenta una ciudad fortificada, cuyos muros cayeron de manera sorprendente después de un asedio inusual, marcado por marchas y toques de trompetas. Durante mucho tiempo se especuló si la historia tenía un fundamento concreto o si era puramente simbólica. La arqueología finalmente proporcionó pistas que apuntaban a la verdad de este evento. Las excavaciones realizadas en el lugar donde se cree que se encontraba la antigua Jericó revelaron evidencia de muros caídos y signos de destrucción que pueden vincularse con el período aproximado en que Israel habría entrado en la tierra de Canaán. Según los estudios de la arqueóloga Kathleen Kenyon, a mediados del siglo XX, la forma en que se encontraron estas ruinas, con los bloques mirando hacia afuera, sugiere un colapso repentino, lo que respalda la descripción de la Biblia de una caída rápida resultante de la acción divina. Lo que es aún más interesante es que múltiples capas de escombros descubiertas por diferentes equipos de científicos en diferentes momentos coinciden en señalar una destrucción que no se debió solo al desgaste. Además de que la ausencia de signos de invasión prolongada, que es común en ciudades antiguas conquistadas después de meses de asedio, llama la atención sobre algo fuera de lo común. En los registros bíblicos, Jericó no se describe como un objetivo de batalla convencional. Los israelitas rodean la ciudad, tocan las trompetas y en un momento determinado todo se derrumba. Los descubrimientos de cerámicas y estructuras antiguas ayudan a ubicar este episodio en una línea de tiempo que, para muchos investigadores, confirma la existencia de Jericó y su fuerte conexión con el relato bíblico. Aunque existen debates sobre las fechas exactas y qué capa de ruinas corresponde a la época de Josué, la mayoría de la evidencia permanece alineada con la narrativa de las Escrituras, lo que indica que algo extraordinario sucedió en este lugar. Número 3. La ciudad perdida de Nínive. El libro de Jonás narra una misión peculiar. Dios ordena al profeta Jonás que predique el arrepentimiento en la enorme ciudad de Nínive. Durante mucho tiempo, algunos estudiosos dudaron de la grandeza de esta metrópoli e incluso de su existencia real. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX sacaron a la luz los restos de Nínive, revelando impresionantes murallas y palacios ricamente decorados, confirmando que efectivamente era una de las principales ciudades del Imperio Asirio. Así como la Biblia menciona el descubrimiento documentado por Austin Henry Layard,
A mediados del siglo XIX, las ruinas se encontraron en la región cercana a la actual Mosul, Irak. Las excavaciones revelaron gigantescos detalles arquitectónicos, inscripciones en tablillas de arcilla y registros de la vida cotidiana de un pueblo orgulloso de su poder militar. Estos descubrimientos validaron el tamaño y la importancia de Nínive, que en la Biblia se describe como una ciudad tan influyente que se la consideraba digna de un mensaje directo de juicio y perdón divino si se arrepentía de sus malos caminos. Según el texto bíblico, Jonás finalmente decidió obedecer y proclamar el mensaje de Dios, resultando en la sorprendente reacción del pueblo y líderes que se humillaron en el ayuno. La naturaleza de este arrepentimiento fue tan significativa, según las Escrituras, que Dios suspendió la calamidad que había anunciado. Estos registros ganaron sustancia cuando los hallazgos arqueológicos representan una cultura próspera, pero también marcada por prácticas que conmocionaron a otros pueblos de la época. Para la comunidad académica, confirmar el sitio exacto de Nínive y la grandeza allí encontrada muestra hasta qué punto la Biblia registra hechos históricos de civilizaciones fuertes que dejaron huellas innegables. Por lo tanto, el mensaje de Jonás no estaba dirigido a una pequeña aldea, sino a una verdadera potencia, dando aún más significado al relato antiguo. Número 4. El túnel de Ezequías. En los relatos del Antiguo Testamento se menciona que el rey Ezequías preparó Jerusalén para resistir el asedio asirio canalizando agua hacia las murallas de la ciudad. Esta hazaña de ingeniería se conoce como el túnel de Ezequías, un canal excavado en la roca para llevar agua desde el manantial de Gihón al estanque de Siloé. Los libros de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas brindan detalles sobre cómo el rey ordenó que se cerraran las fuentes de agua externas para que el enemigo no pudiera usarlas, mientras aseguraba el suministro de agua para la población de Jerusalén. La confirmación arqueológica llegó con el descubrimiento de este túnel, que hoy se puede visitar en la llamada Ciudad de David en Jerusalén. Se trata de un corredor subterráneo que se extiende a lo largo de cientos de metros, excavado con técnicas rudimentarias, pero extremadamente eficiente para su época. Fragmentos de inscripciones antiguas, conocidas como la inscripción de Siloé, describen el momento en que dos equipos de trabajadores se encontraron en medio del túnel durante su excavación. La datación de las rocas y el estilo de escritura indican que el trabajo efectivamente se llevó a cabo durante el reinado del rey Ezequías, tal como la Biblia describe la investigación arqueológica dirigida por Edward Robinson en el siglo XIX y más tarde por Charles Warren. Para los especialistas, este hallazgo no solo corrobora la narrativa del texto sagrado, sino que también arroja luz sobre las estrategias militares de Jerusalén durante los asedios. Tener agua disponible significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Este hecho le da al reinado de Ezequías un nivel notable de organización y resistencia, consistente con las descripciones bíblicas de un rey que buscó proteger a su pueblo contra la invasión asiria. Aunque hoy el túnel es una atracción turística y una fuente de investigación para los creyentes en la Biblia, sirve como prueba tangible de que el texto a menudo narra hechos reales. Esto permite comprender mejor la lucha de los habitantes de Jerusalén y cómo confiaron en los planes de Ezequías para sobrevivir al asedio de Sennacherib, el general del ejército asirio. Esta obra de ingeniería sigue siendo una prueba viviente de la historia que se ha contado durante siglos. Sobre la existencia real de los hititas durante muchos años, hubo escepticismo entre los investigadores que afirmaban que los hititas eran solo un grupo mítico mencionado en la Biblia. Aparecen en textos bíblicos en diversos pasajes del Antiguo Testamento, como en Génesis y Reyes. Sin embargo, las excavaciones iniciadas a finales del siglo XIX comenzaron a revelar inscripciones y restos materiales de una gran civilización ubicada en lo que hoy es Turquía. Esta civilización coincidía exactamente con el pueblo que la Biblia llama hititas, según el descubrimiento de Hattusa, documentado por el equipo de excavación dirigido por Hugo Winkler en 1906. Los estudios arqueológicos descubrieron ciudades fortificadas, templos, tablillas de arcilla y sistemas de escritura,
que confirman la complejidad de su organización social. Los descubrimientos demostraron que el imperio hitita rivalizaba con potencias como Egipto y Asiria, estableciendo tratados de paz y alianzas comerciales. Es posible ver a este pueblo mencionado en pasajes que involucran transacciones de tierras o relaciones políticas con Israel, lo que refuerza la precisión narrativa de la Biblia. Hoy en día, el pueblo hitita es bien conocido en el mundo académico, y sus tradiciones y costumbres son temas de investigación. La arqueología resolvió así una antigua duda, sacando a la luz la solidez histórica detrás de los pasajes donde aparecen los hititas. Esto ayuda a comprender que la Biblia no solo habla de grupos más famosos como los egipcios y los babilonios, también menciona imperios que estaban casi olvidados, pero que, gracias a meticulosas excavaciones, ganaron un lugar destacado en la historia de Oriente Medio. Este reconocimiento llegó a través de sitios como Hattusa, la capital hitita, donde muros y suntuosas construcciones dan testimonio del poder de este imperio. La evidencia física confirma que este grupo no era un elemento ficticio, sino una parte activa del panorama político y militar de la antigüedad. El diluvio y el arca de Noé. El diluvio es uno de los relatos más antiguos de las Escrituras, descrito en el Génesis. Existen diversas leyendas e historias sobre una gran inundación en diferentes culturas, desde Mesopotamia hasta tradiciones orales de pueblos lejanos. Cuando hablamos de la narrativa bíblica, hay un acalorado debate sobre el alcance de este evento y sobre el arca de Noé. Algunos creen en una catástrofe global, otros en un evento regional. Pero hay varios indicios geológicos que apuntan a grandes inundaciones en la antigüedad. Investigación de geólogos como Ryan y Pittman sobre inundaciones prehistóricas en la región del Mar Negro. Lo que la ciencia confirma es que durante ciertos periodos de la historia se produjeron cambios climáticos y desastres naturales, capaces de provocar gigantescas inundaciones en zonas pobladas. Los depósitos sedimentarios antiguos encontrados en regiones cercanas a Mesopotamia sugieren importantes inundaciones. Aunque no hay pruebas concluyentes que indiquen la ubicación exacta del arca, las menciones de un enorme barco en el monte Ararat han llamado la atención de los investigadores durante décadas. Los equipos de exploración del terreno han tratado de localizar patrones anómalos en la región, señalando estructuras enterradas y formaciones rocosas que a veces parecen delinear formas de barcos. La verdad de estos hallazgos sigue siendo objeto de debate. Por otro lado, el texto bíblico describe detalladamente las dimensiones del arca y cómo Noé recogió animales y provisiones. Lo que sí se puede comprobar arqueológicamente son registros de civilizaciones antiguas que también hablan de una inundación catastrófica. Esta similitud entre historias de diferentes lugares sugiere que la historia podría haber estado inspirada en un desastre real. Incluso sin un consenso absoluto, el tema sigue atrayendo a exploradores, investigadores y mentes curiosas. En cualquier caso, la idea de que se produjo una gran inundación en un momento determinado del pasado tiene eco en los estudios geológicos. Esto brinda cierto apoyo a la narrativa bíblica de que hubo un evento significativo que involucró el aumento de las aguas a niveles excepcionales y que un hombre llamado Noé jugó un papel crucial en salvar la fauna circundante bajo la guía divina. Cuando el Antiguo Testamento menciona a Ur de los Caldeos como la patria de Abraham, muchos se preguntaron si esta ciudad realmente existió en la antigüedad. La arqueología, sin embargo, localizó excavaciones en el sur de Mesopotamia que revelaron restos de una ciudad muy desarrollada para su época, con templos, palacios y registros, escritos en tablillas de arcilla. Estos descubrimientos salieron a la luz principalmente a partir del siglo XX. Ur se confirmó como un importante centro urbano, próspero y culturalmente rico. Objetos artísticos de fina manufactura, tumbas elaboradas y sistemas de riego demostraron que la región alcanzó un alto nivel de organización. Hallazgos realizados por Sir Leonard Woolley en la década de 1920. Para quienes estudian la Biblia, comprender que Abraham dejó un lugar desarrollado y viajó hacia una tierra que Dios le había prometido añade aún más riqueza a la narrativa del Génesis. No era alguien sin raíces, sino un hombre que dejó una ciudad próspera para seguir un llamado divino.
Los hallazgos en Ur incluyen zigurats que sirvieron como templos dedicados a deidades locales, lo que indica una religiosidad compleja. La presencia de documentos escritos en cuneiforme demuestra prácticas comerciales avanzadas. Todo esto proporciona un panorama del entorno cultural que Abraham habría dejado atrás. La realidad de una ciudad grande e influyente donde vivió contrasta con la fe que lo llevó a vivir en tiendas de campaña y a vagar por tierras desconocidas. Esta prueba arqueológica de la existencia de Ur ofrece una visión significativa del contexto del patriarca. La vida en una tierra próspera y urbanizada hace que su obediencia a la voz de Dios sea aún más impactante al aceptar caminar hacia lo incierto. Hoy en día, Ur es un valioso sitio arqueológico que permite no solo confirmar el relato bíblico, sino también comprender mejor la dinámica de las ciudades-estado mesopotámicas. De esta manera, la historia de Abraham adquiere contornos realistas, mostrando cómo los relatos bíblicos están vinculados a la existencia de lugares históricos bien definidos. Los libros de Segunda de Reyes, Crónicas y también Daniel relatan la conquista de Judá por los babilonios y el exilio de gran parte del pueblo de Israel. La figura de Nabucodonosor es central en este periodo, y durante siglos, algunos pensaron que el poder babilónico descrito en la Biblia podría haber sido exagerado. Sin embargo, los registros cuneiformes encontrados en Babilonia confirman la extensión y la fuerza de este imperio. La puerta de Ishtar, excavada en el siglo XX, muestra la grandeza arquitectónica babilónica, ya que sus paredes azules y relieves tallados representan dioses y símbolos de poder. Descubrimiento y reconstrucción parcial, dirigido por el arqueólogo Robert Coldewey a principios del siglo XX. Las famosas crónicas y estelas babilónicas que describen las construcciones y campañas militares de Nabucodonosor coinciden con el período y los acontecimientos narrados en la Biblia. La narración de Daniel describe no solo la grandeza del palacio babilónico, sino también las intrigas políticas y las costumbres que allí se practicaban. Las ruinas descubiertas demuestran que Babilonia tenía un complejo de edificios palaciegos, jardines y templos. El relato de Daniel sobre su vida en la corte y los decretos de Nabucodonosor se hace eco de la cultura y la organización administrativa del imperio, tal como lo revelan los hallazgos arqueológicos. Esto refuerza que el texto bíblico no describe fantásticamente un reino inexistente, sino que informa prácticas reales de un pueblo poderoso que dominaba una vasta extensión de tierras, al igual que Jericó y otras ciudades mencionadas en la Biblia. Babilonia es otro ejemplo de cómo los descubrimientos científicos e históricos respaldan el registro de las escrituras. Aunque la narrativa incluye elementos sobrenaturales como visiones proféticas y milagros, el trasfondo histórico y político se basa en evidencia concreta. Esta colección de pruebas ofrece un puente para quienes buscan comprender cómo la fe y la arqueología pueden caminar juntas, mostrando que el relato bíblico se basa en lugares, personajes y gobiernos que realmente existieron. El rey David. El rey David es uno de los personajes centrales del Antiguo Testamento, responsable de unificar las tribus de Israel. Estableció Jerusalén como su capital y se convirtió en una figura emblemática incluso para otras religiones. Durante mucho tiempo se cuestionó la existencia de David como figura histórica, pero el descubrimiento de una inscripción conocida como Estela de Tel Dan, que menciona la casa de David, arrojó nueva luz sobre estas dudas. Esta piedra, encontrada en el norte de Israel, menciona a un rey de Israel de la dinastía de David, consolidando la idea de que no era solo un personaje literario. Identificación realizada en 1993 por el arqueólogo Abraham Byron. Las excavaciones en Jerusalén y ciudades vecinas también revelaron estructuras de fortificación que pueden remontarse al reinado de David. Aunque hay discusiones sobre fechas específicas, los hallazgos indican que había una organización política avanzada en la región en ese momento, consistente con la historia de un gobierno centralizado. Pasajes bíblicos, especialmente en Samuel y Crónicas, relatan las conquistas de David, las alianzas y la consolidación de un imperio regional. La arqueología, con sus métodos científicos de datación y estudios cerámicos, fortalece la credibilidad del relato al encontrar rastros de una sociedad estructurada. Más allá de su naturaleza guerrera, David es conocido como poeta y músico, habiendo compuesto numerosos salmos que aún hoy se recitan.
La existencia de pruebas del linaje davídico aumenta la relevancia de estos escritos, ya que muestran que fueron generados en un contexto histórico real, no solo en un entorno mitológico. Esta conexión entre el texto bíblico y los hallazgos arqueológicos establece un vínculo entre la historia de la monarquía israelita y las pruebas recogidas en las excavaciones. La sola mención de lugares como Hebrón y Jerusalén en los textos bíblicos, combinada con objetos desenterrados que confirman una ocupación antigua, sugiere que las narrativas sobre el reinado de David tienen sólidas raíces en la realidad, el exilio y el regreso. Después de la conquista de Jerusalén por los babilonios, muchos judíos fueron llevados al exilio. La Biblia describe este periodo como una época de pruebas y anhelo por la tierra prometida. En los Salmos y los libros proféticos hay un relato del anhelo de regresar. La arqueología encontró registros que confirman la presencia de judíos en Babilonia, incluidos documentos comerciales que muestran nombres típicamente hebreos negociando tierras y bienes. El regreso del exilio se produce después de que el imperio persa, bajo el mando de Ciro, toma el control de Babilonia. La Biblia menciona que Ciro liberó a los cautivos y les permitió reconstruir el templo en Jerusalén. Esta acción es confirmada por el cilindro de Ciro y un artefacto que contiene decretos de tolerancia religiosa y permiso para que los pueblos exiliados regresen a sus regiones de origen. Este objeto se cita frecuentemente como uno de los primeros registros históricos de los derechos humanos y la libertad religiosa. Para los judíos, fue un momento de esperanza renovada al cumplirse la profecía sobre el regreso a la tierra prometida. Libros bíblicos como Esdras y Nehemías narran el proceso de reconstrucción de Jerusalén, centrándose en el templo y las murallas de la ciudad. Cilindro de Ciro descubierto en 1879, ahora en el Museo Británico. Los hallazgos arqueológicos en Jerusalén, como restos de muros y signos de renovaciones en estructuras anteriores, refuerzan la percepción de que efectivamente hubo un movimiento organizado de retorno y reconstrucción. El cautiverio babilónico, previamente desacreditado como una posibilidad histórica, resultó ser real y bien documentado. Una vez más, alineando el relato bíblico con la evidencia física. Para muchos, el regreso de un pueblo exiliado y la reorganización de sus prácticas de culto son prueba de un acontecimiento que transformó radicalmente la historia de Israel. En este contexto, la ciencia surge como compañera de la fe para mostrar la coherencia de estos hechos. Esta combinación de testimonios arqueológicos y escritos sagrados pinta un cuadro realista de lo que ocurrió hace siglos. El Templo de Salomón. El Templo de Salomón se describe en la Biblia como una magnífica obra llena de materiales preciosos, construida para centralizar el culto a Dios en Jerusalén. Se dice que Salomón, el hijo de David, empleó constructores expertos y abundantes recursos para completar el proyecto, aunque el templo fue destruido posteriormente. Hay menciones del mismo en registros históricos de pueblos vecinos, así como referencias en documentos antiguos. Si bien aún no se han descubierto estructuras definitivamente reconocidas como parte del templo original, hay elementos arqueológicos que sugieren la existencia de un complejo religioso en el Monte Moriah, el lugar tradicionalmente señalado como donde se construyó el templo. Los objetos ceremoniales, partes de muros y pasajes antiguos encontrados en el área de Jerusalén apoyan la idea de que allí existió un lugar sagrado de importantes dimensiones. Los relatos de historiadores antiguos como Flavio Josefo también refuerzan la descripción bíblica. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que detallan la construcción del templo, describiendo los utensilios de oro y los compartimentos internos como el lugar santísimo. Menciones históricas registradas por Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo. Este nivel de detalle sugiere que el autor bíblico tenía un conocimiento concreto de un edificio real, no solo un concepto abstracto. A medida que el templo sufrió renovaciones y ampliaciones durante reinados posteriores, especialmente en el período de Herodes, la tarea de encontrar restos originales se vuelve aún más compleja. Sin embargo, la arqueología ha proporcionado pistas de estructuras anteriores. La Biblia presenta el templo como un lugar central para la fe de Israel, y la evidencia continúa apuntando a la presencia de este santuario en Jerusalén, lo que confirma que las descripciones de Salomón como un constructor impresionante no son meras alegorías.
El Éxodo y el Monte Sinaí. Uno de los acontecimientos más emblemáticos del Éxodo es la llegada del pueblo de Israel al Monte Sinaí, donde, según el texto bíblico, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. La identificación exacta del Monte Sinaí no está clara y existen varias teorías, pero los estudiosos indican regiones montañosas en la península del Sinaí que podrían corresponder a la ubicación descrita. La ciencia ya ha encontrado evidencia de ocupación nómada durante épocas compatibles con la narrativa del Éxodo, como sitios arqueológicos que muestran patrones de campamento. Estudios de campo realizados en el siglo XX por arqueólogos como Roland de Vaux. En medio de discusiones sobre raíces y fechas, el consenso es que hubo un movimiento significativo de tribus semíticas hacia Canaán, un hecho que se alinea con el relato bíblico de un pueblo liberado de la esclavitud en Egipto. Inscripciones en rocas y grabados en el desierto del Sinaí revelan en algunos casos escritos primitivos que algunos asocian con poblaciones de origen hebreo. El viaje de Moisés se convirtió en un pilar de la fe judía y posteriormente del cristianismo. La entrega de la ley es un punto crucial en este camino, ya que simboliza la alianza entre Dios y el pueblo. Aunque no hay ninguna placa que indique que aquí se encontraba el Sinaí bíblico, el conjunto de pruebas sobre la presencia de pueblos semíticos deambulando por esta región es innegable. Esto da verosimilitud a la narrativa del Éxodo, reforzada por otros pasajes que hablan de los desafíos del desierto, los milagros de provisión y la construcción de santuarios portátiles como el tabernáculo. Lo que vemos, por lo tanto, es que la búsqueda del monte Sinaí no es solo una búsqueda de una ubicación exacta, sino un intento de comprender cómo se organizaron las tribus de Israel y establecer su identidad. El hecho de que la ciencia haya identificado patrones de ocupación humana en estas zonas desérticas da vida al texto bíblico, que narra un viaje largo y lleno de obstáculos. En este sentido, cada fragmento encontrado, cada roca grabada, cada huella de campamento saca a la luz la fuerte posibilidad de que la historia de la peregrinación al desierto tenga bases históricas sólidas. La historia de José en Egipto, el libro del Génesis, relata cómo José fue vendido como esclavo por sus hermanos y terminó en Egipto. Allí pasó de ser un sirviente a gobernador que gestionaba las reservas de alimentos durante los años de hambruna. La narración destaca un período de 7 años de abundancia, seguido de 7 años de escasez, que llevaron a personas de varias regiones a buscar granos en Egipto. Aunque los registros egipcios de esa época no mencionan explícitamente a José, los descubrimientos arqueológicos muestran períodos de escasez relacionados con cambios climáticos o inundaciones irregulares del Nilo. Excavaciones y estudios de egiptólogos como James K. Hofmeier y Kenneth Kitchen. También hay evidencias de grandes obras de almacenamiento de granos e inscripciones que hablan de altos administradores que ganaron protagonismo durante las crisis alimentarias. Algunos investigadores establecen paralelismos entre estos hechos y la historia de José, enfatizando que no sería inusual que Egipto tuviera nombres y títulos oficiales diferentes a los registros hebreos. La narración bíblica menciona la adopción de un nombre egipcio para José, lo que podría haber dificultado su identificación en los textos nativos. Lo que llama la atención es la coherencia de la Biblia, al describir un Egipto poderoso con estructuras administrativas complejas y la capacidad de gestionar cosechas y provisiones durante periodos de hambruna. Esta imagen coincide con lo encontrado en estudios sobre la civilización egipcia, que tenía una burocracia organizada para recolectar y distribuir cereales. La posición de José, quien, según el texto bíblico, se convirtió en el consejero directo del faraón, tiene sentido dentro de un sistema que requería hombres confiables para supervisar las reservas del imperio. El hecho de que Egipto fuera el granero del mundo antiguo durante las crisis refuerza la posibilidad de que el relato bíblico se base en hechos reales. Aunque las fuentes escritas egipcias de la época están fragmentadas, la arqueología confirma que hubo crisis de hambruna y que las historias de granos fueron parte de la solución encontrada. Todo esto sugiere que la historia de José, aunque implica una fuerte intervención divina en la interpretación de los sueños, tiene un trasfondo histórico plausible. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se menciona en Éxodo como un objeto sagrado, construido para almacenar las tablas de los 10 mandamientos.
A lo largo de los libros históricos, el arca juega un papel central, acompañando al pueblo en batallas y rituales. Las descripciones hablan de una caja de madera recubierta de oro, con una artesanía detallada. Aunque no hay evidencias arqueológicas directas sobre la ubicación actual del arca, varios objetos de culto encontrados en sitios israelitas y de regiones vecinas revelan la práctica de almacenar artículos sagrados en contenedores especiales, lo que se alinea con la tradición bíblica según los hallazgos de cofres religiosos en ciudades cananeas investigados por arqueólogos como William G. Dever. En ciertas ciudades cananeas se descubrieron cofres dedicados a deidades locales, lo que ofrece un paralelo cultural con el concepto del arca. La Biblia menciona que los filisteos en un momento robaron el arca y la llevaron a su territorio, provocando episodios marcados por enfermedades inexplicables. Posteriormente fue devuelto a Israel. Algunos buscan pistas sobre esta reliquia en pasajes que hablan del tiempo que el arca permaneció en el tabernáculo, o cuando fue colocada en el templo de Salomón. Cuando los babilonios destruyeron el templo, el paradero del arca se convirtió en un misterio para los creyentes. La gran importancia del arca radica en simbolizar la presencia de Dios entre el pueblo, incluso sin un descubrimiento arqueológico que indique su ubicación exacta. Otros elementos rituales y litúrgicos, procedentes de excavaciones históricas, ayudan a comprender mejor cómo se utilizaban estos objetos. Esta perspectiva confirma que la práctica de construir artefactos sagrados y transportarlos durante viajes y batallas no era ajena a la época. Esto apoya la plausibilidad de la narrativa de la Biblia. Aunque el arca misma sigue perdida, la ciencia generalmente reconoce que las culturas antiguas tenían utensilios religiosos de gran valor, y las descripciones de la Biblia se ajustan a esta realidad. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Uno de los pasajes más sorprendentes del Génesis describe la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades ubicadas en la llanura del Jordán. Hay referencias a llamas, humo y azufre, que representan una calamidad tan intensa que Abraham pudo ver la escena desde lejos. Durante mucho tiempo se cuestionó la existencia de estas ciudades. La investigación arqueológica en la región del Mar Muerto encontró restos de antiguos asentamientos que fueron abandonados abruptamente, posiblemente debido a desastres naturales como terremotos o explosiones de gas subterráneas. Excavaciones en lugares como Babet, Dra y Numeria, estudiadas por Paul Lapp y otros investigadores. Algunos sitios muestran capas carbonizadas que indican calor extremo. Aunque no hay consenso sobre qué sitio corresponde exactamente a Sodoma y Gomorra, estos datos refuerzan la teoría de que los pueblos fueron expulsados repentinamente de esta zona. La geología del Mar Muerto y sus alrededores es peculiar, con fallas tectónicas y presencia de sustancias químicas que pueden provocar fenómenos incendiarios. Para la Biblia, estos acontecimientos trajeron el juicio divino sobre las ciudades que cometieron pecados graves. The Dark, la narrativa de Lot escapando con su familia y perdiendo a su esposa en el camino, se cuenta en varias tradiciones judeocristianas, aunque las investigaciones no llegan a una conclusión definitiva sobre la ubicación exacta. El paisaje geológico de actividad sísmica y posibles erupciones de materiales inflamables demuestra que la región fue escenario de grandes desastres naturales. Es posible que uno de estos acontecimientos haya despertado el recuerdo de la destrucción total de las ciudades. Así, el testimonio bíblico encuentra posibles correspondencias en los registros físicos de la región, apoyando la idea de un evento real y devastador. Las tablillas de arcilla de Mari y la confirmación de los nombres bíblicos. Las tablillas de arcilla encontradas en la antigua ciudad de Mari, en la región que ahora es Siria, contienen registros administrativos, diplomáticos y literarios de un periodo que coincide con las narraciones del Génesis y el Éxodo. Destaca la recurrencia de nombres que también aparecen en la Biblia, como Abraham, o referencias a términos semíticos similares a personajes bíblicos. La ciudad de Mari prosperó a orillas del río Éufrates, uno de los cursos de agua mencionados en el Génesis como parte del entorno oriental. Las tablillas son valiosas porque representan acuerdos comerciales, matrimonios diplomáticos e incluso relaciones religiosas con otras ciudades-estado. Este mosaico de información ayuda a situar al lector bíblico en el mundo antiguo, mostrando que los nombres y lugares mencionados no fueron creaciones aleatorias, sino parte de una red de poblaciones que interactuaban activamente entre sí.
Aunque las tablillas de Mari no describen directamente narraciones bíblicas, refuerzan la existencia de costumbres, rituales y personajes con nombres cercanos a los que aparecen en los descubrimientos de textos sagrados, publicados en los archivos reales de Mari, iniciados en 1933 bajo la coordinación de André Parrault. Esto contribuye a la credibilidad de las historias de los patriarcas y otros protagonistas del Antiguo Testamento. Cuando cruzamos estos registros con otros descubrimientos, como inscripciones en Nutze y el Ebla, obtenemos una red de conexiones que apuntan a un entorno cultural extremadamente dinámico en la región del Creciente Fértil. Las leyes, las formas de vida y los acuerdos comerciales guardan similitudes con lo que la Biblia describe sobre la sociedad de aquellos tiempos. Para los investigadores, cada conjunto de tablillas de arcilla encontradas profundiza la comprensión de la vida en la antigüedad, corroborando elementos históricos que aparecen en pasajes bíblicos. Por lo tanto, con cada excavación que saca a la luz tablillas aún legibles, crece el conjunto de evidencia que apunta a la veracidad del contexto de las Escrituras. El libro de Daniel y el rey Belsasar. El libro de Daniel menciona al rey Belsasar, presentado como hijo o sucesor de Nabucodonosor. Sin embargo, durante mucho tiempo, la historia oficial no reconoció este nombre como monarca babilónico. Las inscripciones cuneiformes mencionan a Nabonido como el último rey de Babilonia. Esta supuesta contradicción llevó a muchos estudiosos a creer que se trataba de un error bíblico. Sin embargo, descubrimientos posteriores como el cilindro de Nabonido revelaron que Belsasar fue en realidad un corregente durante el reinado de su padre Nabonido, ejerciendo autoridad mientras su padre estaba ausente en otras regiones. Esto explica por qué la Biblia lo identifica como rey en plena Babilonia. La narración del banquete en el que Belsasar utiliza vasos sagrados, tomados del templo de Jerusalén, profanando objetos considerados divinos, ganó credibilidad con la evidencia de su posición prominente, cuando los medos y los persas tomaron la ciudad. Belsasar estaba al mando en ese momento, ya que Nabonido estaba ausente. Cilindro de Nabonido descubierto en Ur, 1854, por J. Sheet Taylor, en inscripciones encontradas recientemente, está claro que Belsasar asumió deberes reales en varias ocasiones, lo que refuerza la exactitud bíblica con respecto a su título. Este es otro ejemplo de cómo la arqueología puede resolver problemas de identificación histórica, arrojando luz sobre los detalles de los textos sagrados y confirmando que la Biblia no inventó nombres de reyes sin fundamento. Hoy en día existe consenso en que Belsasar fue efectivamente un gobernante babilónico, aunque de manera extraoficial. Esta confirmación es un punto decisivo al mostrar que la Biblia tenía conocimiento de hechos que muchas fuentes seculares habían olvidado u omitido. Herodes el Grande en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Herodes el Grande es mencionado como un rey local bajo la autoridad romana, responsable de las principales construcciones en Judea, incluida la ampliación del Segundo Templo. Se creía que algunas descripciones de su poder podrían haber sido exageradas, pero los descubrimientos en lugares como Masada, Herodium y Cesarea Marítima dan fe de la grandeza de sus obras. Masada, en particular, es una fortaleza en el desierto que Herodes transformó en un palacio fortificado con cisternas para agua y un complejo sistema de almacenamiento de alimentos. Los arqueólogos encontraron lujosos mosaicos y baños de estilo romano, lo que confirma la riqueza descrita en las tradiciones judías y las menciones bíblicas indirectas sobre el reinado de Herodes. En Cesarea se construyó un puerto artificial, considerado una hazaña de ingeniería notable para la época. Excavaciones sistemáticas realizadas por Yigael Yadin a partir de 1963, cuando el texto bíblico habla de Herodes, muchas veces enfatiza su crueldad y su interés por conservar el trono a cualquier precio, como en el intento de eliminar al niño Jesús. Pero también destaca su gusto por los grandes edificios. Los hallazgos arqueológicos muestran que estas construcciones no son solo ficción, sino obras reales que tuvieron un impacto significativo en la región. Cada pieza de cerámica, cada muro encontrado en el desierto, confirma la capacidad de Herodes para movilizar recursos y trabajadores. La ciencia actúa así para validar la imagen de un gobernante que, aunque controvertido, fue central en la historia judía y cristiana del primer siglo.
Estos avances permiten una mejor comprensión del escenario político de Judea durante el cambio de tiempos narrado en el Nuevo Testamento. La arqueología demuestra que Herodes no fue solo un personaje de cuento, sino un gobernador con enorme influencia, consistente con lo que sugiere el relato bíblico en distintos pasajes. Todos estos descubrimientos dejan claro que la fe basada en la Biblia no debe temer la investigación arqueológica ni el análisis científico. Cada fragmento de inscripción, cada pieza de cerámica, cada rastro de una ciudad antigua ayuda a acercar al lector a las páginas sagradas que muestran que detrás de los actos divinos había un mundo real formado por pueblos, reyes, conflictos y conquistas. Incluso cuando la narrativa va más allá de la comprensión humana e involucra intervenciones sobrenaturales, el trasfondo histórico emerge claramente. El mensaje de las Escrituras puede ser espiritual, pero ocurre en lugares y momentos concretos. La vida de patriarcas, profetas, reyes y apóstoles transcurrió en tierras que aún hoy pueden ser investigadas. Así, la evidencia científica no sirve para sustituir la fe, sino para dialogar con ella. La arqueología, la historia, la geología y otras ciencias han confirmado repetidamente la existencia de pueblos, ciudades y acontecimientos descritos en la Biblia. No se trata de utilizar los descubrimientos como prueba definitiva de cada línea del texto bíblico, sino de mostrar coherencia. La palabra, que muchos consideran solo leyendas o fábulas, contiene registros que uno por uno encajan en las historias de la antigüedad. Cada capítulo de esta narrativa sirve para contemplar la profundidad de un libro que, a pesar de tener una antigüedad milenaria, sigue vivo en millones de corazones y se mantiene firme ante cada nueva excavación o teoría. El desarrollo de estos hallazgos nos lleva a creer que muchas páginas del texto bíblico aún esperan confirmaciones que podrían surgir en cualquier momento. Los resultados de futuras investigaciones seguramente ayudarán a ampliar el conocimiento sobre este patrimonio espiritual y cultural. Hasta que llegue ese día, nos aferraremos al mensaje esencial. La Biblia no es una historia aislada y desconectada del resto de la humanidad. Tiene lugar en ciudades reales con reyes que dejaron inscripciones en piedra, con pueblos que fundaron imperios y con personas que caminaron sobre el mismo terreno que podemos visitar hoy. Por eso, cuando escuchamos que 6 hechos narrados en la Biblia han sido comprobados por la ciencia, entendemos que este número puede crecer en cualquier instante. Este es solo el comienzo de una aventura histórica y espiritual que permanece viva en las excavaciones actuales y en los corazones de quienes buscan la verdad. Gracias por mirar. No te olvides de suscribirte y dar like a este video. Déjanos un comentario. Esto es Espiritualidad.